Pues bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver un tema sobre el análisis de los datos de la clase de metodología. Como ya hemos avanzado durante todo este tiempo en la investigación, ¿verdad? Ya hemos pues conformado el planteamiento del problema, las variables, la hipótesis, también pues toda la parte teórica, ¿verdad? Que han estado trabajando. Ahorita vamos a ver prácticamente, ¿verdad? Pero Cómo mira, bien. es que por medio de, primero se creó un instrumento de evaluación o instrumento de obtención de información, el cual Pues si cada solo nos va a diga. ayudar a obtener información para poder luego analizarla. En nuestra investigación nosotros vamos a responder a la hipótesis, ¿verdad? Vamos a comprobar si la hipótesis, lo que dijimos en la hipótesis es verdadero o falso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de pruebas, ¿verdad? Por medio de comprobar, por medio de este análisis de datos. Entonces vamos a ver y platicar sobre esto. ¿Qué debemos de considerar para el análisis de los datos? ¿Verdad? Primero, pensar y analizar a dónde queremos llegar con los datos que se obtuvieron, ¿verdad? O sea, ¿qué preguntas queremos responder? Y estas preguntas que queremos responder vienen específicamente del objetivo del estudio, ¿verdad? Si nosotros nos planteamos un objetivo, por ejemplo, podría ser analizar la cantidad de frutos que da una planta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a analizar los datos que obtuvimos, ¿verdad? Para responder a ese objetivo. Y este análisis de datos lo podemos realizar por medio si son datos, ¿verdad? Lo vamos a analizar por medio de cuantitativos, ¿verdad? O cualitativos, estos datos, por estos dos métodos. Ya sea, y vamos a ver un poquito de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuantitativos y los cualitativos? Ahorita vamos a analizar. Bueno, en el análisis cuantitativo, ¿verdad? O estadístico, hay varias fases o procedimientos. Como son datos, ¿verdad? Los que vamos a analizar son números, ¿verdad? Debemos de estar conscientes qué datos, qué programa vamos a utilizar para analizar estos datos, ¿sí? Una vez seleccionado el programa, que puede ser Excel o puede ser alguna otra herramienta, incluso en Internet que podemos tener, ¿sí? Para poder analizar estos datos. Una vez seleccionado, pues obviamente pues abrimos el programa, lo ejecutamos y cargamos los datos, los ejecutamos y empezamos a ver qué resultados nos da. Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar, ¿sí? Los podemos analizar, ver los resultados que nos da y después de esto, pues ir realizando un análisis inferencial sobre la hipótesis planteada. ¿Qué significa esto? De que los datos que estamos analizando vamos viendo y realizando nuestras inferencias, haciendo nuestros comentarios sobre, basado siempre en hipótesis, ¿verdad? Porque nuestro objetivo es comprobar si la hipótesis se va a cumplir o no. Nosotros vamos, lo importante aquí es, en base a los resultados que nos dio el análisis de los datos, vamos viendo si realmente se va cumpliendo o no la hipótesis y vamos describiendo estos resultados. Y de último, pues preparamos los resultados, ¿verdad? Para presentarlos con estas descripciones que menciono y también podemos utilizar pues ya gráficas, ¿verdad? Para presentar estos resultados de una forma más simple. Si hay dudas, me pueden abrir el micrófono y pueden ir preguntando y realizando comentarios. ¿Qué análisis podemos realizar con estadística? Tenemos medidas de tendencia central. Podemos sacar la mediana, la media, la moda. Ahí vamos a
a ver cómo unos ejemplos ahorita de cómo utilizar Excel para poder sacar estos datos. Podemos también medidas de variabilidad, ¿verdad? Que tanto los datos van variando con respecto también podría ser a la media, a la mediana, ¿verdad? Qué tan dispersos están. Y podemos utilizar gráficas como comentaba. También podemos tener una estadística inferencial, los cuales nos puede dar una tendencia de cómo va a ser el comportamiento, ¿verdad? Y realizar predicciones, ¿sí? Por medio de diferencia de grupos, correlación, causalidad o métodos multivariados. Entiendo que la clase de estadística ustedes la van a recibir el próximo semestre, ¿verdad? No vamos a entrar directamente a describir cada uno de estos. Algunos compañeros, me imagino que en diversificado, pues recibieron alguna estadística, tal vez algunos otros no. Pero vamos a ver de las cosas más simples que podríamos obtener y que nos podrían servir para analizar los datos. Bueno, vamos a ver. Pues la moda, ¿verdad? Es la cantidad de datos que más se repite. La media, pues el promedio, ¿verdad? El que normalmente nosotros utilizamos. Y la mediana es donde se encuentra el centro de los datos, ¿ya? Y esto lo vamos a realizar por medio de los datos que nos pudo haber arrojado la encuesta, ¿verdad? O la entrevista, si nos dio resultados también numéricos. Para que veamos un poquito y entendamos un poquito, ¿verdad? Tenemos la media, mediana y moda, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la media? ¿Dónde está la mediana? ¿Dónde está el centro de los datos aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que más se repite, ¿verdad? Y este es el promedio que podemos decir. Y en una gráfica así, pues tenemos la media, mediana y modas, pues está en el mismo lugar. Y podemos tener, pues dependiendo de los datos, ese tipo de gráficas. Cuando el análisis es cualitativo, que en la mayoría de nuestros casos no es, la investigación no es una investigación cualitativa, pero para que tengamos una idea, pues nos dice aquí que necesitamos definir unidades de análisis y que se codifiquen en categorías por comparación constante. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a realizar, por ejemplo, cuando realizamos algún tipo de encuesta está satisfecho o insatisfecho, a esto tenemos que asignarle un tipo de codificación, ¿verdad? Si es satisfecho puede ser 5, si es insatisfecho puede ser 3, si no sabe qué contestar puede ser 0. Ahí definimos nosotros qué es lo que queremos, cómo lo queremos codificar, ¿sí? Debemos de ilustrar, ejemplificar y describir las categorías, ¿verdad? Para que realmente se entienda, ¿verdad? Y podemos describir, como es cualitativo, vamos describiendo la situación. Podemos agrupar categorías en temas o en patrones para poder analizarlos de una mejor manera. También establecer relaciones entre categorías, ¿verdad? Para ver cómo es el comportamiento entre en estos dos grupos. Y al final nosotros debemos, al igual que la cuantitativa, generar explicaciones, ¿verdad? De cómo son los resultados. Aquí también nos pide pues algunas teorías, ¿verdad? Generar algunas teorías, algunas hipótesis o describir, ¿verdad? Generalmente los resultados. Bueno, básicamente esto es, digamos, el concepto para que veamos cómo deberíamos de analizar la información. Pero nosotros ahorita les tenía digamos, un caso para ver más o menos cómo podríamos tratar los datos que ustedes han obtenido por medio de sus formularios. Entonces vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué datos podríamos sacar utilizando la herramienta de Excel? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de datos. Bueno, antes de continuar, ¿todo vamos bien? Para que me comenten.
Sí, ingeniero, ahí estamos. Bueno, muy Ahí bien. vamos, Inge. Gracias. Sí, ahí estamos bien. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Vean, aquí tenemos una serie de datos, ¿verdad? Por ejemplo, son 20 datos ahorita, ¿sí? Y estos datos numéricos representan la medida de un grupo de plantas, ¿sí? Vamos a suponer que el total es esto, o sea, la población a la que vamos a analizar es el total de estas plantas, son 20. Aquí no hay una muestra. Si nuestra población fueran 20, nuestra muestra podría ser 5, 3, 15, ¿verdad? Pero no el total. Entonces, tenemos nuestra población de 20 plantas y todos estos números son medidas en centímetros, ¿verdad? De plantas que han sido abonadas con algún tipo nuevo de abono, ¿verdad? Para ver qué tanta diferencia, están analizando qué tanta diferencia hay entre plantas y cómo han reaccionado las plantas en su crecimiento con este abono. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, aquí sabemos que hay 20, pero puede ser de que en algunos o en la mayoría de casos nos van a mostrar un grupo muy grande de datos, ¿verdad? Entonces, para no estar contando, podríamos sacar la cantidad total de datos que vamos a analizar, ¿sí? Y para no estarlo contando, lo podemos hacer por medio de algunas funciones en Excel. Entonces, nosotros podemos utilizar en este caso la función contar, ¿verdad? Todas las funciones para que se activen en Excel, debemos iniciar escribiendo el símbolo igual, ¿sí? En este caso empecé a escribir contar y me salen una serie de funciones, las cuales puedo seleccionar. En este caso, voy a utilizar contar, ¿ya? Y voy a seleccionar el grupo o el rango. Permítame un momentito. Permítame un momentito. Bueno, entonces, continúo. Escribí la palabra contar, abrí paréntesis o la seleccioné. Ahora me pide que ingrese los valores. Los valores los puedo seleccionar de esta manera, ¿sí? Cierro paréntesis y enter. Entonces me va a contar cuántos datos seleccionó. Aunque esta función solo valga la redundancia, me funciona para datos que son números. Si yo selecciono datos que son texto, no me los va a contar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacamos el promedio? Escribimos igual tenemos una función que se llama promedio. Doble clic. Seleccionamos la cantidad de datos. Enter. Y ya tenemos el promedio de estos datos. ¿Sí? La mediana, ¿qué dijimos que era la mediana? Tenemos la ubicación central de los datos. O sea, nosotros tenemos nuestros datos y quisiéramos saber el valor que está, digamos, en el centro de todos estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos la función que sería la función mediana. Vamos a ver. Escribimos la función que es la función mediana igual. Mediana. Y igual, seleccionamos los datos y cerramos. Y nos da el valor. En este caso es 52. Vean que los datos están desordenados. No tenemos, no tenemos un orden. Se fueron tomando aleatoriamente estas medidas, ¿verdad? Y estos fueron los resultados que aprobó. Ahora si los ordenáramos de menor a mayor, veamos lo siguiente. El 52 más o menos está por acá, ¿sí? Entonces, si contamos cuántos datos para que sea más o menos, para entender la mediana, es cuántos datos hay acá, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos el 52 estaría en el centro de estos datos, ¿verdad? El valor 52 está aproximadamente en el centro de estos datos.
tenemos la moda, ¿verdad? Que es el valor que más se repite. ¿Cómo lo sacamos? Igual. Moda. Seleccionamos los datos. Enter. Y vemos que nos arroja el valor 53. Aquí ya los ordenamos y veamos que sí es el valor que más se repite, ¿sí? No hay ningún otro valor aparentemente que se esté repitiendo, ¿ya? Y aquí nos arroja. Valor máximo y valor mínimo, ¿verdad? Para entender cuál es la planta que creció más y cuál es la que creció menos. Función igual, max. Seleccionamos los datos. Aquí ya lo vemos gráficamente porque ya están ordenados, ¿verdad? 73 igual. Para sacar el valor mínimo, min. Seleccionamos los datos. Enter. Y es 26. O sea, así comprobamos esto. Tal vez ahorita se ve como que, bueno, que es simple, ¿verdad? Los ordeno y ahí miro cuál es el valor, ¿verdad? Pero imaginémonos que tenemos 1000 datos, ¿verdad? Entonces, en esos casos es muy eficiente estas funciones. Si tenemos 5000 datos, si tenemos 10,000 datos, una base de datos con esa información, y si se da, entonces para eso nos sirve. El rango, ¿qué es el rango? ¿Sí? Es el recorrido que se va a realizar entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Y se obtiene de la siguiente manera. Tenemos el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ¿cuánto va a recorrer en centímetros, ¿verdad? ¿Cuánto voy a recorrer para llegar al valor máximo y el menor mínimo? Escribimos igual. Esto no es una función, sino es una fórmula. Y la fórmula nosotros las definimos, ¿verdad? Dijimos que el rango es el valor máximo, ¿verdad? Que se encuentra en la celda de 10 en este caso, menos el valor mínimo y enter. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? De 47 centímetros entre el valor mínimo y el valor máximo. Ahorita estamos obteniendo los datos y estos datos nos ayudarían a llegar a inferencias, ¿verdad? Y a ir describiendo. Podríamos, por ejemplo, ¿verdad? Describir, bueno, el abono vemos que su rango, o sea, la diferencia entre la planta que creció menos y la máxima es de 47 centímetros. Dependiendo de los criterios que se pongan en la investigación, ¿verdad? O que nos estén pidiendo, podemos decir, miren, sí, es mucho, casi medio metro, ¿verdad? Es mucho lo que cambia el tamaño entre las plantas. Y entonces el abono no nos está funcionando. Sigamos con el abono que usamos normalmente, que solo hay una diferencia de 10 centímetros. Entonces nuestras plantas van a crecer aproximadamente, casi, o sea, van a tener 10 centímetros de diferencia entre ellas, ¿verdad? Que para la venta podría ser efectivo, pero para la venta ya medio metro entre una y otra no es beneficioso. Ese es un ejemplo de cómo analizamos los datos. Ahora tenemos nuestra desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar, pues lo que nos muestra es qué tanto varían los datos respecto a su media. Entonces, por ejemplo, o sea, en el caso que estamos poniendo eh, de que las plantas tienen diferentes medidas, ¿verdad? ¿Qué tanto van a variar con respecto al promedio, ¿verdad? O de estos tamaños, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Nosotros para esto debemos de escribir la siguiente función. Escribimos igual y escribimos aquí tenemos desviación estándar, pero tenemos dos tipos de desviación. Una que es para una muestra, ¿verdad? Y otra que es para la población total. Como en este caso nuestra población total son estos datos, vamos a seleccionar esta, ¿sí? Y seleccionamos los datos, presionamos Enter.
Bueno, entonces van a variar 14 centímetros respecto a la media. ¿Qué podemos decir entonces? Que nuestra media es 50 centímetros, ¿sí? Y más o menos van a variar más 14 centímetros y menos 14 centímetros, ¿sí? Con respecto a la media. Estamos dando, digamos, eh, una inferencia, ¿verdad? En base a los datos, de que más o menos esta es la variación de los datos con respecto a la media, de las medidas. Y por último tenemos el coeficiente de variación, pero esto nos lo va a dar por medio de porcentaje, ¿sí? ¿Y cómo se saca el coeficiente de variación? Pues agarramos la desviación estándar y la dividimos entre el promedio, pero el resultado debe estar en porcentaje. Entonces, esta es una fórmula. Dijimos, agarramos la desviación estándar, la dividimos entre el promedio, ¿verdad? Presionamos Enter. Ahora, vamos a decirle que nos muestre en porcentaje. Perdón. Porcentaje. Vamos a ver. Hay algo aquí que no nos está cuadrando. Vamos a ver. Perdón, estoy dividiendo la celda C13 que es un valor de texto, ¿verdad? Entonces no puedo dividir texto entre número, ¿verdad? Aquí estamos. Y aquí está el resultado en porcentaje. ¿Qué significa esto? De que más o menos está variando respecto al promedio 28% el tamaño de las plantas. ¿Ya? Respecto a la investigación, ¿verdad? Y a los objetivos que nosotros nos hayamos planteado o nos hayan pedido, podemos decir que este valor es muy grande o muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, si dijéramos, ¿verdad? En el caso, miren, vamos a sacar una producción de 10,000 plantas y queremos de que las plantas, vamos a darle un tiempo de 6 meses de crecimiento, ¿sí? Para que aproximadamente las plantas tengan entre 45 y 55 centímetros todas. Pero si mi coeficiente de variación es muy grande, ya no va a ser entre 45 y 55 centímetros. Podría ser entre 30 y 68 centímetros, ¿verdad? Todo depende de este porcentaje que nos arroje, ¿verdad? Si con este nuevo abono, ¿verdad? Es el 28%, pero si a mí me piden que sea de un 5%, realmente no me está funcionando este abono. Yo debo de realizar un nuevo estudio, ¿verdad? Y comprobar si me baja este coeficiente de variación. No sé si me voy explicando, jóvenes. ¿Vamos Sí, bien? sí, vamos bien, sí, sí, vamos bien. Claro que sí, sí. Gracias. Entonces, como les digo, esta es una muestra ya de cómo podemos analizar los datos, ¿verdad? De manera simple podemos utilizar Excel para obtener ciertos datos. Pero, ¿qué datos voy a usar yo? Depende del objetivo de mi investigación, depende de mi hipótesis, depende de mis variables, ¿verdad? Entonces, no les puedo decir, usen la media, usen la moda, o sea, no les puedo decir, utilicen estas específicamente. Depende qué es lo que están buscando ustedes. Y ya obteniendo los datos, ya podemos nosotros inferir, ¿verdad? Y describir en el documento. Y decir, miren, decir, bueno, nuestro coeficiente de variación es de 28%. Esto significa de que hay un valor muy grande de diferencia en centímetros y por el cual el abono no es tan eficiente para este tipo de planta. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de ir infiriendo en el análisis de datos y plasmarlo en nuestro documento. Entonces, pues este es el ejemplo que les tenía. Y no sé si hay alguna duda o podríamos pues dejar la sesión aquí y yo la voy a subir
a YouTube y se las voy a compartir en la plataforma para que les quede, para que puedan seguir estudiando, ¿verdad? Y viendo esta información. Ustedes me dirán. Está bien como dicen, que Vale. Usted Inge, así manda, para que estamos estudiando todavía. Muy bien. Hay más herramientas. Excel tiene un montón. Si quieren indagar, pues igual aquí en funciones. Vean, tenemos, por ejemplo, si tenemos financieras, ¿verdad? De fecha y hora. Podemos calcular también diferencias de tiempos, contar horas, minutos, ¿verdad? De matemática, de estadística. O sea, todas estas podemos utilizar si fuera necesario, ¿verdad? Entonces, ya depende de la necesidad de nuestra investigación. Vean, de solo estadísticas, ¿cuántas hay? ¿Sí? Y hay un montón de tutoriales también en YouTube que pueden ir viendo para ir adaptando estas herramientas a su investigación. Bueno, entonces quedaríamos aquí con la clase de hoy y esperen nada más que yo suba el link para poder repasar. Si no hay más, entonces dejaríamos aquí la reunión. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Inge, Sí, también ahí puede entrar los cuartiles. así es. Sí, así es. Cuartil 1, 2, Sí, 3, 4. porque en estadística, ajá, También tenemos solamente. Sí, podemos utilizarlas. Se encuentran aquí también dentro de las funciones en Excel. Sí están también. Todo, como les digo, todo depende del tipo de investigación y lo que quieran llegar a resolver. ¿Perdón? Gracias, Inge. Muy bien. Gracias. Ahí Bueno, estamos. entonces dejaríamos aquí la clase. Pues buena tarde, jóvenes. Sigámonos cuidando entonces y nos vemos. Y ya saben que estoy a las órdenes ahí en el WhatsApp si hubiera alguna duda. Y pues igual, siempre la paciencia, de verdad, porque trato de responderles luego para resolverles sus dudas. Y espero que les haya ido bien en el examen. No he calificado este examen, pero vamos a revisarlo hoy para ir subiendo la nota lo más antes posible. Bueno, entonces pasen feliz tarde, jóvenes. gracias, ingeniero. Igualmente.